universidad y el medio dialogan. En ese encuentro nos preguntamos por el grabado, los grabadistas y su instrucción formal. ¿De qué maneras el arte es parte de nuestra vida? ¿Qué es un grabado? ¿Por dónde circulan sus técnicas? Partimos de una premisa que fueron las etiquetas de vino, y de ahí abrimos un poquitito más el abanico, pero inicialmente, por eso es el título, La alquimia detrás de la etiqueta, la idea era tratar de comprender cómo era el proceso de la imagen que compone la etiqueta de vino. ¿De vino por qué? Porque en la región hay varias bodegas y sobre todo porque hay una producción vitivinícola bastante importante, entonces queríamos enfocarnos en algo que fuera autóctono, que fuera regional, que nos pertenezca de algún modo. Empezamos investigando lo que es el grabado, porque 3 de las profesoras somos profesoras de grabado, con especificidad en grabado y arte impreso. Y fuimos viendo dentro del campo del arte en general, en qué circuito se movía la estampa de grabado. Y encontramos que uno de los circuitos o uno de los objetos donde podíamos encontrar grabados eran las etiquetas de vino. En cada una de las bodegas a donde fuimos haciendo un registro fotográfico de todas las etiquetas a las que teníamos disponibles, digamos. En muchos de los casos está la etiqueta con la forma de la botella incluso. Y después fuimos guardando o las fuimos separando por bodegas o por técnicas también. Muchas de las etiquetas que tenemos en registro fotográfico no tienen nada que ver con el grabado o no tienen una relación directa con el grabado. Entonces esas etiquetas las conservamos, pero en otro plano más secundario. Nos quedamos con en plano principal las etiquetas que tienen algún tipo de relación con la imagen del grabado. El puntapié, el disparador de nuestro trabajo fue investigar sobre la etiqueta. Entonces hicimos una encuesta, fuimos a las 4 bodegas que hay en General Roca, partimos desde acá, e hicimos una encuesta, nos presentamos en las bodegas y fuimos viendo diferentes tipos de puntos. En algunos casos, nos respondieron cosas bien particulares, pero hubo una generalidad que nos sorprendió, que se daba en las 4 bodegas, digamos. Algunas podían trabajar con la imagen relacionada con algo de la familia, otros podían trabajar con la imagen relacionada con algo de la geografía, algunos con lo que el diseñador simplemente proponía, ¿sí? Pero en ninguno de los casos, y esto es lo que nos sorprendió, había una imagen o un vínculo entre lo que es el grabado, había un conocimiento de lo que es el grabado y la etiqueta en sí. Ninguna de las bodegas conocía lo que es el grabado y arte impreso. Nosotros sí encontramos en las etiquetas algún tipo de técnica relacionada con el grabado, como puede ser un gofrado. El gofrado es una técnica que genera un relieve en la hoja impresa, que no necesariamente va a llevar tinta. Se genera ese relieve, y ese relieve lo encontramos nosotros en muchas de las etiquetas. ¿Producido a mano? Producido de manera industrial y con otro nombre, que entonces ahí nos encontrábamos con cosas que nosotros denominamos de un modo, como es el gofrado, y la parte de diseño, digamos, de las etiquetas, en las bodegas lo denominaban de otro. Nosotros decíamos gofrado, y ellos decían hot stamping, que es una técnica industrial, ¿sí?, de impresión. Ustedes seguramente han seleccionado un método de catalogación para, de alguna manera, ordenar ese material. ¿Cómo ha sido cómo han sido esas decisiones? Decisiones que no son menores porque, digamos, el método de ordenamiento de los materiales es instrumental luego a la hora de
dotar de sentido a todas las muestras que tenés. De alguna manera también predeterminan la lectura que hagas. Si ordenás animales por un lado, si ordenás colores por el otro. Son cuestiones no menores. ¿Hay un método que ustedes ya traían en mente o al método fueron, digamos, acomodándolo en función de lo que encontraban? ¿Cómo fue ese proceso? En realidad lo que hicimos fue incluirlo dentro de las encuestas. Inicialmente pusimos una tipificación, por decirlo de algún modo, en diferentes formas de ilustración. ¿Qué aparecía en la imagen? ¿Sí? Por un lado pusimos diferentes técnicas de ilustrar la imagen, y ahí pusimos si era grabado, pintura. Después, por otro lado, pusimos si tenía color, si no tenía color, si había texturas, si no había texturas, y después le incluimos qué imagen aparecía, si había imagen de paisajes, si había imagen de personajes, geografía, animales, flores. Y nosotros incluimos un ítem muy importante dentro de lo que es las encuestas, que hablaba sobre la tradición de las bodegas, si había algún tipo de escudo familiar, si había algún tipo de representación, porque en la mayoría de las bodegas tiene que ver con las familias. Entonces nosotros pensamos que estaría incluido dentro de la imagen que íbamos a ver. Y nos encontramos sorprendentemente de que no aparecía ningún escudo familiar, que los escudos que aparecían tenían que ver con una imagen o por gusto o por lo que el diseñador sugería. Y sí nos encontramos con diferentes tipos de imagen, de ilustración, mejor dicho, que estaban incluidas dentro de lo que nosotros poníamos como geografía y demás. Encontramos algunas, pero no muchas tampoco. En la mayoría de los casos lo que se encuentra más ávidamente es la marca, el nombre del vino, con mucho mayor énfasis que la imagen en sí. Pero la preservación de las etiquetas, ¿tuvieron problemas con eso? ¿Estaba todo en buen estado? En realidad nos encontramos con muy pocas etiquetas del pasado. Nos encontramos con las etiquetas del presente en el vino o por imprimir, por pegar, digamos. Pero nos encontramos con algunas bodegas, las bodegas más viejas sobre todo, que tenían etiquetas viejas, pero que no las tenían a mano, no las tenían catalogadas, no las tenían ordenadas, las tendrían en algún depósito, en cajas, guardadas. ¿Hay alguna conducta que ustedes sugirieron a los bodegueros en relación con esto? Y sí, sugerimos, incluso nos ofrecimos para ordenarlas, para poder tomar contacto sobre todo con esas etiquetas y a ver qué descubríamos de lo que viene sucediendo en esa historia bodeguera. En algunas de las bodegas nos comentaban que las etiquetas tienen una duración de unos años, 4 o 5 años, y después ya cambian y van cambiando la imagen y cambian todo el diseño de la etiqueta. Entonces se va viendo, o sería interesante poder ver toda esa evolución, no sé si es evolución la palabra, toda esa transformación de esas etiquetas, cómo se van modificando, qué fue pasando en el pasado, a qué se le daba más valor. Seguramente en el pasado algún escudo familiar tendría que aparecer. Esto nació ya hace 2 años con una iniciativa que teníamos de la Dirección de Vitivinicultura, pensando en todo el potencial artístico que genera IUPA, con un capital humano muy grande. Realmente no nos imaginábamos todo el abanico de posibilidades que se podían gestar. Estamos pensando en esa salida laboral de ese estudiante que termina una carrera en Roca y vincularlo con nuestras industrias. Creo que esa potenciabilidad que tenemos a partir de IUPA para toda nuestra producción, no nos olvidemos que tenemos vinos, que tenemos aceite de oliva, que tenemos manzanas y peras, que hay mucha diversificación, que tenemos un potencial enorme, que tenemos que aprovechar este capital humano que nos genera IUPA permanentemente y constante, con profesionales realmente a la altura, que es lo que estábamos buscando. ¿Podemos hablar de un sello patagónico, de una especie de carácter patagónico? Nosotros lo que observamos es que hay una identidad patagónica, no solamente en la producción de lo que es el vino en sí, el sabor del vino. Hay una identidad propia que no nos compete en nuestra área más que... Es enología. Sí, exactamente. Pero hay una identidad patagónica desde la imagen, desde lo visual. Existe, está presente. Está, en algunos casos, muy poquitos casos, está representado a través de la geografía, con los colores y con algunas representaciones de las bardas, ¿sí? Pero nosotros
justamente lo que nos interesa es generar este vínculo. Por eso digo que inicialmente empezamos con la etiqueta, pura y exclusivamente, a investigar cómo se hacía, y después abrimos un poquitito el abanico como para investigar un poquitito más allá y entonces incluir esta identidad patagónica que existe, que está, cruzar lo que es la bodega, lo que es la producción vitivinícola, lo que nos pertenece a nosotros como región, con la identidad artística. Y entonces hacer ese cruce. Y entonces ahí ya no quedarnos solamente en el grabado, sino ampliar un poquitito más el campo. Por un lado nos encontramos con que el grabado no lo conocían, por lo menos no en las bodegas. Entonces dijimos, tenemos que hacer actividades o algún tipo de metodología para que el grabado se dé más en conocimiento. Pero no solamente en las bodegas, sino en el público en general. O sea, nosotros queremos que el grabado se conozca más, que la gente sepa que es un grabado. Entonces pensamos, por un lado, la divulgación del grabado. Por el otro, generar este cruce, esta identidad patagónica, generándola a partir de la producción local, de lo que es la vitivinicultura, con el arte, ¿no? Vinculándolo. Para eso generamos un convenio. Por otro lado, estimular a los artistas para que quieran representar, que su imagen represente diferentes bodegas o diferentes vinos particulares, y por ese lado pensamos en un concurso, de que se generen formas en donde el artista pueda participar y que no sea solamente la imagen de un diseñador la que represente un vino que es de nuestro lugar. El convenio se firmó el año pasado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro y el IUPA. Firmaron un convenio en donde se establecen diferentes actividades de participación y colaboración mutua, ¿no? ¿Ustedes descubrieron algún tipo de metalenguaje que se repitiera y que estuviera, digamos, entre los ejemplos bodegueros que citás, o ustedes a partir de su trabajo pudieron generar algún metalenguaje? Porque ya está visto que esto en gran medida depende, es un trabajo etnográfico, pero es un trabajo casuístico además, depende de los casos que tengas, claro, lo que puedas decir. Es difícil generalizar en este sentido. En cuanto al metalenguaje o al lenguaje especializado, que tiene que ver con la construcción, en última instancia, de una poética, ¿qué es lo que han encontrado? Vos me decías xilografía, la conocían, de acuerdo, pero por ejemplo había una coexistencia con el hot stamping, que en realidad no es exactamente eso, pero digamos, había ahí como una especie de desviación referencial. ¿Estas cuestiones se les fueron dando a ustedes? ¿Ustedes educaron ustedes su metalenguaje para hablar con los bodegueros? Sí, en realidad lo que tuvimos que hacer es investigar la etiqueta en sí, cómo está armada, el armado de la etiqueta, la estructura de la etiqueta, las partes que componen la etiqueta, pues son varias partes. Tuvimos que investigar sobre la etiqueta primero para poder entonces hablar con los bodegueros y decir, bueno, a ver, en la contracara, en la parte anterior, en el capuchón, en la monedita, para poder diferenciar las diferentes partes de la etiqueta, primero tuvimos que investigar el lenguaje propio de la etiqueta. Y después adentrarnos en el lenguaje propio de la impresión industrial en sí, de cómo son llamadas las diferentes técnicas, que para nosotros un gofrado era un gofrado, un relieve era un gofrado, y en realidad cuando nos encontramos, el relieve nosotros lo llamamos hot stamping, que en realidad es la colocación de un material por encima. Bueno, es como un grabado. Entonces tuvimos que nosotros adaptarnos al lenguaje de la etiqueta y tratar de algún modo de hacer conocer. Por eso es que entendemos que hay un desconocimiento de la técnica de grabado. Tuvimos que de algún modo hacer conocer la técnica de grabado como para que empecemos a hablar un lenguaje similar y para que se entienda nuestro objeto de estudio también. ¿Qué es lo que ustedes desean? ¿Qué es lo que ustedes aspiran? ¿Qué les gustaría hacer en este bienio que viene? ¿De qué manera creen ustedes que lo que vayan a hacer puede generar un impacto positivo en el campo del conocimiento? Mira, nosotros nos proyectamos como en diferentes tópicos. Por un lado, la divulgación, ¿sí? La divulgación del grabado en sí.
educar desde temprana edad. Empezamos ya desde el 2017 a trabajar sobre esto. La idea, nosotros con el trabajo bianual que hicimos 2016-2017, obtuvimos determinadas conclusiones que esperamos poder desarrollarlas durante el 2018-2019. Una es la divulgación. Llevamos una prensa de grabado a una escuela primaria y a un centro cultural en Huergo, a diferentes regiones, digamos, diferentes puntos. Y lo que hacemos es mostrar cómo es ese proceso de grabado e invitar a los chicos, a los grandes, a los que están participando, a que ellos mismos puedan producir una imagen de grabado. Una imagen sencilla, pero que se pueda producir. Por el otro, la inserción de los artistas en la representación artística patagónica, vamos a decir, a través de los concursos. Ya pusimos en marcha el primer concurso. Y por el otro lado, la idea es potenciar mediante este convenio que se firmó con la Secretaría de Vitivinicultura, potenciar la difusión de lo que son los vinos y las bodegas y la producción vitivinícola local, la economía de nuestra región, más que local, regional, con la producción artística. Entonces, generar eventos que involucren ambas partes. Generar eventos donde pueda haber música, donde pueda haber danza, pero también donde puedan haber otro tipo de espectáculos, como puede ser una pintura en vivo, como puede ser un mural, como puede ser una estampa de una etiqueta, quizás. Generar diferentes actividades que involucren ambas cosas de la región. Términos como engofrado, xilografía y hot stamping se entretejen con técnicas, historias familiares, anécdotas y objetos de lujo. La universidad recoge estos saberes, los divulga y descubre cuál es la relación entre los objetos, la construcción de una identidad patagónica y el arte como una ocurrencia extramuros.